Muchísimas gracias al profesor Hilbert Blanco por esta amable invitación, a todos los colegas que se conectan desde distintos lugares de Colombia, desde distintos países de Latinoamérica. De verdad, muchísimas gracias. Me honra muchísimo con su participación y con su presencia. Y en especial, muchísimas gracias a este grupo de jóvenes, futuros profesores de matemáticas, pues por permitirme intervenir en el marco de su curso y compartir un poco lo que ha sido la experiencia que he desarrollado estudiando sobre el aprovechamiento didáctico de los recursos, en especial de recursos digitales en la clase de matemáticas. La idea de esta tarde es poder contarles algo de las reflexiones que he venido adelantando al respecto, producto de mi investigación, por supuesto, y también hacer o construir, que construyamos colectivamente algunos referentes que nos permitan entender a qué nos referimos con recursos y cómo hacer de esos recursos materiales que sean provechosos para nuestros intereses como profes y por supuesto para nuestros estudiantes. Entonces, pues vamos a iniciar reflexionando sobre qué son los recursos para la enseñanza de las matemáticas, porque si pensamos en recursos, ustedes probablemente van a decir, ah, bueno, profe Marisol, sería los libros de texto. No, profe, las carteleras, los afiches, el tangram, los materiales manipulativos, por supuesto que sí. Pero si empezamos a ampliar lo que entendemos por recursos, se podrían incluir entonces, por ejemplo, los recursos digitales. ¿Sí? Geometría dinámica como GeoGebra, como Cabrí u otros ambientes de geometría dinámica u otro tipo de herramientas, incluso otro tipo de plataformas como los cursos masivos en línea, el propio Google, ¿sí? Entonces, estamos ante una diversidad amplia y compleja de recursos para la enseñanza de las matemáticas que le ha implicado a nuestro campo pensarse el papel de los recursos. Entonces, al respecto y en la perspectiva que vamos a abordar en esta conferencia, vamos a tomar como principal referente del trabajo de Trush, Gedat y Pepam, esa referencia de 2020, el famoso trabajo que se viene haciendo en el campo con la Enciclopedia en Educación Matemática, donde ellos presentan qué se está entendiendo por recurso, cómo los recursos interactúan e impactan el trabajo del profesor, su práctica profesional, sus conocimientos profesionales, su gestión de aula y finalmente la vida y la trayectoria profesional de un profesor y de una profesora. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estemos pensando en recursos, lo estamos pensando mucho más allá de la materialidad, ¿sí? Y no solamente de la materialidad en términos de lo digital, sino también de la materialidad incluso hasta el campo de lo simbólico. Es mucho más allá de eso. Las conversaciones que puedan tener los profesores en un pasillo, hablando de lo que están haciendo en clase, de lo que están planeando, de lo que desean hacer en su clase o de lo que vienen haciendo, puede ser un recurso para el profesor. ¿Por qué? Porque el recurso es todo aquello que proyecta el trabajo de un profesor, de una profesora. Recurso es todo aquello con lo que un profesor interactúa durante su trabajo. Recurso es todo aquello que un profesor usa en su trabajo, lo adapta, lo selecciona y lo usa, lo orquesta, lo propone en su aula de clase, sea un aula de clase material, física o incluso digital. Entonces, esta idea de recursos que va más allá de los materiales, que va más allá de los manipulativos, que incluye las interacciones humanas, que incluye lo simbólico, pues nos permite tener una perspectiva amplia respecto de qué son los recursos y cómo los podemos aprovechar. Entonces, está claro que interactuamos con distintos tipos de recursos, recursos curriculares, por ejemplo, recursos curriculares que vienen desde las orientaciones que nos brinda el Ministerio de Educación Nacional, pero también recursos curriculares que construyen las instituciones educativas. Por ejemplo, cuando diseñan sus planes de área, cuando diseñan sus planes de área. Lo importante es analizar aquí cómo estos recursos y su disponibilidad, por ejemplo, a través de Internet, ha impactado la práctica de los profesores. Porque enseñar matemáticas hoy no es lo mismo que enseñar matemáticas hace 3 años durante la pandemia. Ni es lo mismo que enseñar matemáticas en 2018, en 2019, antes de la pandemia.
El mundo ha cambiado y sigue cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, en ese sentido, los recursos que van evolucionando en la medida en que la cultura, por supuesto, evolucionan, le implican al profesor tener la oportunidad, pero también, digamos, tener el compromiso de explorar recursos que aún no haya trabajado, pero que considere que pueden llegar a ser importantes. Sobre este campo hay una amplia investigación en educación matemática en todo el mundo, sobre todo en la línea de investigación del estudio del trabajo del profesor y en particular con el marco teórico del enfoque documental de la didáctica, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, tenemos recursos para hacer matemáticas, tenemos recursos para enseñar matemáticas, recursos para aprender matemáticas, recursos para diseñar la clase de matemáticas, recursos para orquestar la clase, gestionarla, implementar en la clase, y esto nos permite entonces analizar cómo estos recursos siempre están presentes en el trabajo escolar. ¿Cómo acompañan al profesor, por ejemplo, en momentos tan críticos como la planificación de su enseñanza o en momentos complejos como la parte interactiva, cuando ya el profesor interactúa con sus estudiantes en el salón de clase, o cuando el profesor hace una reflexión, una mirada retrospectiva de lo que sucedió en clase? Entonces, ese enfoque en los recursos lo que permite dimensionar también el trabajo de nosotros los profesores, de reconocer la complejidad del trabajo del profesor, pero también la complejidad de los conocimientos profesionales que están involucrados en el trabajo del profesor, ¿sí? Porque es una realidad. Podríamos tener un aula hermosa, llena de herramientas, llena de materiales, llena de cosas que incluso no sabríamos cómo usar, pero eso no garantiza ni en ninguna medida que la enseñanza que se pueda dar allí sea provechosa para los estudiantes, ni que se generen, se desarrollen los aprendizajes que esperamos en los jóvenes. Entonces, más allá de pensar la materialidad de los recursos, por eso la conferencia habla del aprovechamiento didáctico. Es yo, profe, cómo con mis conocimientos profesionales puedo hacer un aprovechamiento de los recursos que tengo. Entonces, vamos a irnos despacio un poco recordando qué ha sido o qué han sido las grandes expectativas que se han tenido sobre, y particularmente sobre los recursos digitales en educación matemática. La investigación sobre el papel de las tecnologías digitales en educación matemática es una investigación que emerge con muchísima fuerza en los años 80, que tiene su gran florecimiento en los años 90, con investigaciones, por ejemplo, desde el paradigma construccionista, que estaba muy enfocado, por ejemplo, a trabajar con lenguajes de programación, a trabajar entonces con geometría dinámica, muy enfocados en la construcción de micromundos, muy enfocados en diseñar ambientes de aprendizaje para los estudiantes. Y por supuesto, las expectativas eran grandísimas, porque las tecnologías digitales mostraron unas capacidades, unas potencialidades bastante grandes en relación, por ejemplo, a la expresividad, a la capacidad visual, a la capacidad computacional, a la capacidad para compartir información y para procesarla. Entonces, desde ese punto de vista, se vio desde muy temprano, desde muy rápidamente, cómo los recursos digitales podrían usarse con un muy buen aprovechamiento en eso. Entonces, digamos, estas intenciones no solo se movieron en el campo de la educación matemática, sino a nivel general en educación. También el movimiento cultural, también el movimiento social, donde las tecnologías digitales fueron ganando cada vez una presencia mayor en la vida cotidiana, pues empujaron de cierta manera la investigación en ese sentido. Entonces tenemos más de 30 años de investigación intensiva en el campo sobre el papel de las tecnologías digitales, como lo diría Teresa Rojano, y lo que hemos aprendido es que los recursos digitales, ¿sí? Es decir, ya cuando esas tecnologías las usamos, los profes las aprovechamos, tienen grandes potencialidades de cómputo, de graficación, de
visualización, dinamismo, comunicación, de construcción, por ejemplo, de expresión y de creatividad. Entonces, aquí vale la pena empezar a hacer como algunas diferenciaciones importantes, ¿sí? Cuando nos encontramos ante esta oferta, ¿sí? De herramientas digitales para la clase de matemáticas. Porque tenemos herramientas, por ejemplo, como GeoGebra, que es supremamente popular, bueno, por las condiciones que ya conocemos, que es un software libre, supremamente versátil, todo este tipo de cosas. Entonces, este tipo de software generalmente se le llaman herramientas universales. Herramientas universales en el sentido de que son herramientas, son recursos con los que puedo hacer muchísimas cosas. Justamente esta mañana en una reunión con mi equipo de investigación discutíamos si este tipo de cosas no podrían ser consideradas también como meta recursos porque permitan generar otros. Es decir, yo perfectamente como profe trabajando en GeoGebra, diseñando escenarios de aprendizaje en GeoGebra, me permite construir otros recursos, por ejemplo, lo que se puede ver en GeoGebra Cube. Entonces tenemos estas herramientas universales, como nos dirían los Holtz, como GeoGebra, como Scratch, como en su momento fue Logo, etcétera. Son herramientas que yo puedo particularizar, con las que yo puedo apropiarme, que yo puedo adaptar para producir otros recursos. Y tenemos otro tipo de herramientas, como las herramientas ad hoc, que denomina Teresa Rojano, que son herramientas muchísimo más encapsuladas, que tienen, digamos, podríamos decir que tienen un objetivo particular, ¿cierto? Entonces, las applets, por ejemplo, podrían ser este tipo de herramientas ad hoc, ¿sí? Este tipo de cuestiones, las apps también podrían denominarse herramientas ad hoc, porque son herramientas muy específicas y para una actividad matemática muy, muy específica. Entonces, cuando uno de profe empieza a diferenciar, ¿sí? Que hay herramientas diversas y que a partir de esas herramientas diversas yo puedo convertirlas en recursos en mi actividad en el aula, puedo tomar decisiones que sean adecuadas. Ahora, otro tipo de potencialidades que la investigación en estos últimos 30 años ha mostrado es cómo con el uso de este tipo de herramientas digitales se puede promover variedad en la actividad matemática y en el pensamiento del estudiante. Finalmente, nosotros usamos las herramientas y en general, no solamente las herramientas digitales, los materiales, el discurso incluso, lo usamos porque median nuestra actividad, porque median la construcción de nuestro pensamiento, porque median nuestra actividad matemática. Y entonces, en ese sentido, es que los recursos ganan importancia porque no solamente median el aprendizaje de los estudiantes, por supuesto, sino que también median el trabajo del profesor. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos hace pensar cómo el uso de recursos digitales puede ayudarnos a soñar una transformación, una evolución de las prácticas educativas que se acerquen más a lo que nuestros estudiantes hacen y piensan hoy en día. Entonces, en ese sentido, los materiales que usamos, los profesores, nos dice Adler, pueden constituirse recursos diversos, recursos humanos, recursos culturales, recursos digitales, recursos curriculares, etcétera, que apoyan nuestra práctica profesional, pero también que la enriquecen. Y lo que la investigación ha mostrado es que cuando un profesor tiene la capacidad y por supuesto la posibilidad de interactuar con distintos tipos de recursos, su práctica profesional se ve ampliamente beneficiada. Asimismo, su trayectoria profesional, su experiencia y también cuestiones que tienen que ver con la afectividad misma del profesor. Es decir, es un profesor que se siente mucho mejor trabajando en el aula, que se siente mucho mejor desarrollando sus actividades y mucho más satisfecho con su trabajo. Entonces, por eso es importante hablar de los recursos y por eso entonces estamos hoy aquí. ¿Qué no sabemos o al menos qué no sabíamos hace poco y venimos trabajando, tratando de responder este tipo de
de preguntas, incluso con trabajos activos, con investigaciones, bueno, que se continuaron después de mi tesis de doctorado, pero con trabajos activos en la maestría, con trabajos activos en la licenciatura y en el grupo de investigación con el cual participo. Y es sobre, bueno, pero los profesores, ¿qué recursos seleccionan? Incluso uno podría hacerse este tipo de preguntas, que es una pregunta que nos estamos haciendo con un estudiante de licenciatura que está justamente analizando el trabajo documental, es decir, la interacción que un profe tiene con sus recursos con un profesor en una escuela rural del Cauca, en Almaguer, Cauca. ¿Qué recursos tiene disponibles un profesor en una zona rural, en el contexto rural? ¿Sí? Y nos hemos encontrado, por ejemplo, un profesor que usa como recursos cuestiones que tienen que ver con su comunidad, que usa como recursos cuestiones que tienen que ver con la organización del territorio, que usa como recursos para su clase de matemáticas cuestiones que tienen que ver con los usos, las costumbres y las cuestiones como más relacionadas con la vida rural, con la vida, con la vereda, que tienen que ver más con las expresiones sociales. Es decir, que los recursos y sobre todo los recursos culturales son una fuente importante para los profesores. ¿Qué recursos tienen los profesores disponibles? ¿Cómo los seleccionan? ¿Cómo los usan en sus clases? Y la pregunta del uso es supremamente importante porque implica analizar cómo transforman esos recursos para la clase. Un taller que se encuentra un profesor, materiales de trabajo, un libro de texto, conversaciones que tuvo, cosas que aprende un profesor en un taller, en un espacio formativo. Todos esos son potenciales recursos, pero cuando planea llevarlo a su clase, ¿cómo los transforma? ¿Cómo los adapta? ¿Cómo decide orquestar esos recursos? ¿Sí? Y cuando estamos hablando de la orquestación, es decir, de la disposición del espacio, de la gestión que hace el profesor, de la organización de los recursos en el espacio de la clase, allí, por ejemplo, eso nos permite analizar qué recursos usa el profesor, con qué intenciones, de qué maneras, cómo decide aprovecharlos. Y detrás de todo eso, por supuesto, cabe la pena preguntarse sobre los conocimientos profesionales que el profesor involucra cuando está trabajando con esos recursos. Porque un profesor que, por ejemplo, está trabajando pensamiento métrico con sus estudiantes de primaria, si primaria es, y será así, seguirá siendo, ¿sí? Mi nivel no solo de formación, sino de especial interés, bueno, ¿qué está pensando el profesor, la profesora por magnitud? ¿Qué está pensando por medida? ¿Qué está entendiendo ese profesor, esa profesora por unidad de medida? ¿Cierto? Entonces, ¿qué está entendiendo ese profesor y esa profesora por cómo se desarrolla el pensamiento métrico? ¿Qué está entendiendo entonces a partir del uso de los materiales, a partir del uso de actividades, a partir del uso de recursos diversos? Entonces, bueno, uno de los resultados de todo este trabajo ha sido exhibir los distintos tipos de orquestaciones que tienen los profesores. Sobre el trabajo de las orquestaciones de los profesores, de las orquestaciones instrumentales propuestas por Trush desde el año 1998, pues viene desarrollándose investigación bastante amplia. Se han descrito ya categorías de orquestaciones. Parece ser que los profesores, y no es de extrañar, pero los profesores son una comunidad, ¿sí? Compartimos prácticas y compartimos maneras de hacer. Ustedes entonces ven aquí en la fotografía un profesor en una observación de clase, en un colegio, en una clase que más o menos para nosotros sería grado séptimo, en Francia, y si ustedes notan, tanto la postura del profesor, los recursos que está usando, ¿cierto? Entonces, noten, por ejemplo, en el profesor el uso de los gestos como recurso. Noten, por ejemplo, ahí evidentemente el profesor está hablando. Lo que está diciendo es un recurso importante. Lo que tiene construido en el tablero, ¿sí? La manera en cómo lo ha construido. Y uno incluso podría decir, parece que ahí hay cosas que tienen que ver
¿sí? Con la mediatriz, ahí parece que ahí construyó, identificó el punto medio, parece que está trabajando cosas que tienen que ver con construcción, este tipo de cuestiones. Noten ustedes que el profesor también tiene un tablero interactivo acá, ¿cierto? Y con ese tablero interactivo entonces va a empezar a hacer ciertas cosas este profesor. Entonces esa complementariedad de los recursos en la orquestación es supremamente importante. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué está detrás del procedimiento de construcción que ha decidido realizar este profesor? ¿Qué está detrás de los ejemplos que está usando? Creo que tenemos como unos micrófonos por ahí abiertos para que me apoyen de pronto cerrando micrófonos. Esto, muchísimas gracias. ¿Qué tipo de actividades? Noten ustedes que aquí los estudiantes, los jovencitos están dispuestos de cierta manera. Noten que los jovencitos también tienen ciertos materiales aquí, tienen como unas hojas de trabajo, como sus cuadernos, hay unas reglas, hay unas lápices de colores, una serie de cosas que están haciendo. Entonces, cuando analizamos la clase y el aprovechamiento didáctico de los recursos, pensar o analizar el pensamiento orquestal del profesor es supremamente provechoso para intentar indagar de qué manera un profesor aprovecha los recursos que tiene disponible y cómo lo hace. Ahora, estos estudiantes luego pasan a otro espacio, a otra aula, ¿sí? Y empiezan a desarrollar una serie de actividades, ahora sí, trabajando con computadoras y muy probablemente, o en este caso al menos, estaban trabajando con una app que les permitía o les ayudaba de manera muy controlada a hacer una serie de construcciones. Entonces es interesante analizar las posibilidades de trabajo en el aula y en qué momento y de qué maneras un profesor decide integrar ciertos recursos y de qué manera no lo hace. Así pues, todo este tipo de análisis, todo este tipo de lecciones que aprendemos se han venido desarrollando con una investigación ya de hace más de 20 años en el enfoque documental de la didáctica, o debería llamarse realmente documentacional, en un buen castellano. Pero bueno, ya quedó así. Entonces, es un enfoque teórico y metodológico en el cual se estudian los recursos, y se estudian cómo esos recursos interactúan con los profesores, de qué maneras, cómo, cuándo, dónde, cómo se usan, todo este tipo de cosas. En este marco teórico le llamamos trabajo documental a todas estas interacciones que el profesor tiene con recursos como los que tenemos en este momento, por ejemplo, en una situación de formación, o cuando el profesor está planificando su clase, o cuando el profesor está evaluando el aprendizaje de sus estudiantes, o cuando el profesor está evaluando su propio trabajo, o está evaluando, por ejemplo, una actividad que quiera proponer para sus estudiantes. A todo eso le llamamos el trabajo documental, que tiene que ver con actividades como buscar, como seleccionar, como adaptar, recomponer y usar recursos, porque los recursos no llegan al salón de clase crudos. Los recursos sufren todo un proceso de transformación por parte del profesor al momento de que llegan al salón de clase. Y a todo ese proceso le llamamos el proceso documental o la documentación de los profesores. Consideramos que el trabajo documental es el corazón, es clave en el desarrollo profesional de los profesores. Últimamente, más que formación de profesores, estoy prefiriendo hablar de la educación del profesor o del desarrollo profesional del profesor, porque creo que me permite tener como abarcar más u otras variables que a veces no tenemos tan en cuenta cuando estamos hablando en términos de la formación. Y uno de esos es, por supuesto, el papel de los recursos, el papel de estas interacciones que tienen los profesores que no son formales y que muchas veces están por fuera de los programas de formación o digamos de estas cuestiones en este sentido, pero que retroalimentan al profesor, a lo que sabe y lo que hace. Yo creo que voy a prender ya la lucecita porque se está haciendo como un poquito oscuro, ¿cierto? Entonces,
durante su trabajo documental, ¿cierto? O un profesor tanto dentro, fuera de la clase, en su casa, ¿cierto? Un profesor en una visita el domingo en la biblioteca, así relax. Profesores, está en su cabeza pensando, está en su cabeza diciendo, uy, esto que estoy viendo me gusta. O en un documental está diciendo, esto estaría como interesante para presentarle a los pelados esta cuestión. O en la mañana bien tempranito se está tomando el café, está viendo el noticiero antes de irse para clase y dice, uy, esta noticia está interesante para hoy comentarla en la clase. Todo eso hace parte del trabajo documental y todas esas fuentes pueden llegar a ser recursos para su trabajo. Entonces, elementos que podemos considerar nos permiten hacernos preguntas diversas. Yo hoy me voy a hacer esta pregunta con ustedes, colegas, compañeros. ¿Cómo los profesores aprovechamos, le sacamos provecho, le sacamos jugo, diríamos nosotros los colombianos, a los recursos que usamos? No voy a entrar en el detalle teórico de lo que es el trabajo documental, de lo que son las génesis documentales, pero lo que quiero resaltar de todo este proceso es que el trabajo documental es de entrada un trabajo institucional, ¿cierto? El profesor desarrolla su trabajo en el marco de una institución y por tanto hay una serie de características sociales, culturales, institucionales, una serie de reglas, de normas noosféricas, dirían los franceses, que regula la interacción de ese profesor con los recursos, con los estudiantes, etc. Es siempre que estamos pensando en un profesor trabajando en el aula con los recursos que tiene disponibles, estamos pensando desde una perspectiva institucional, porque el profesor ahí es representante, ¿sí?, de los profesores de matemáticas, del conocimiento matemático escolar, y tiene un papel social importante. Otra cuestión que es interesante aquí es cómo los profesores aprendemos a usar los recursos. Y ustedes, jóvenes, que están en un curso como estos tan maravilloso, ya están construyendo conocimientos profesionales sobre qué recursos podrían usar, por ejemplo, para la enseñanza del álgebra, qué recursos podrían usar para la enseñanza de la geometría, para su enseñanza de la aritmética, etcétera. Eso ya son conocimientos profesionales, pero que se van desarrollando a lo largo del tiempo. El tiempo o la experticia documental tiene que ver con la capacidad que tiene el profesor de ir retroalimentando su trayectoria, su propia experiencia a partir de los recursos que va usando, que va aprendiendo a usar y que muchas veces deja de usar alguno porque encuentra otro con el que se siente más cómodo o encuentra nuevas cosas, etc. Son dos cositas muy puntuales que quiero resaltar de lo del marco teórico para no entrar en mayor. Uno de los elementos cruciales cuando nos estamos pensando el aprovechamiento de los recursos en la clase tiene que ver justamente con el diseño, ¿sí? Esta etapa previa, algunos le llaman preactiva, no me gusta mucho porque está súper activo el profesor en ese momento diseñando su clase, preparando su clase. Lo que sí podemos decir es que es una fase crucial para determinar cómo se van a aprovechar esos recursos, cómo los vamos a orquestar en la clase. ¿Sí? Aquí me dice que mi internet no es muy estable, entonces voy a detener el video para que corra mejor así. Y esto, por supuesto, se relaciona con los conocimientos profesionales que tenga el profesor cuando está diseñando su clase. Estas capacidades de diseño pedagógico o de diseño didáctico del profesor es otra línea de trabajo que viene tomando muchísima fuerza, sobre todo al final de la década de los 2000, cuando empezó a trabajarse las capacidades de diseño de los profesores de matemáticas, sobre todo en Norteamérica, como la habilidad, pero también todos los conocimientos que tienen los profesores sobre cómo diseñar tareas matemáticas y cómo usar los recursos que tienen disponibles y cómo en el diseño de esas tareas matemáticas están embebidos ciertos recursos y cómo estos profesores entonces
construyen estos materiales para ellos mismos, para su propia práctica, pero muchas otras veces lo comparten con otros. Una línea de investigación supremamente apasionante, donde han habido avances muy, muy interesantes, mostrando todo el tipo de capacidades, de estrategias, de habilidades, de conocimientos, de aspectos emocionales, de aspectos personales, de las orientaciones, aspectos culturales que se relacionan con estas capacidades de diseño pedagógico de los profesores. En el campo o en la línea de trabajo, en el enfoque documental de la didáctica, esto ha tenido un eco interesante. De hecho, Pepín, Guedat y Trush en 2017 nos están diciendo, miren, esto de diseñar, el diseño que hacen los profesores, sus capacidades de diseño, tienen que ver con crear algo nuevo. No importa que esa clase ya la hayas dado la semana pasada, el año anterior, que lleves 10 años dictando el curso de grado octavo de álgebra. Cada vez que estás en la clase es algo nuevo, porque tú eres diferente, porque tus estudiantes son diferentes, porque ese día es diferente. Entonces, cuando estás preparando, cuando estás diseñando esa clase, que ojo, necesariamente no es antes de la clase. Uno de los resultados de investigación ha mostrado cómo muchas acciones de diseño de la clase ocurren durante la clase. Es decir, los profesores tomamos decisiones ad hoc durante la clase. Se crean clases nuevas. Cada vez es una clase nueva. Entonces, frente a eso, es interesante analizar qué cuestiones son deliberadas por parte del profesor, qué cuestiones son conscientes, qué decisiones son conscientes por parte del profesor, qué criterios didácticos está teniendo el profesor en cuenta, cuáles son como sus metas de aprendizaje para sus estudiantes, pero también qué elementos está poniendo en juego el profesor que no se da cuenta. ¿Sí? Entonces esto es supremamente interesante porque muchas veces los profesores hacemos cosas bacanísimas en nuestra clase, pero muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces como para ilustrar todo este rollo, toda esta cuestión, yo voy a presentar un estudio de caso de un colega mío, profesor de una institución educativa pública del municipio de Yumbo, profesor al que le hice seguimiento durante varios años en distintos momentos, un profesor supremamente especial, nombrado en propiedad en la institución educativa, pero supremamente especial porque era un profesor abierto a querer aprender, a querer hacer cosas nuevas, un profesor muy, muy orgulloso de su profesión, pero que también consideraba que aunque había tenido un recorrido muy amplio, porque era un profesor con muchísima experiencia, aún tenía mucho para aprender. Hoy les voy a compartir entonces el estudio de caso a ese profesor, especialmente lo que tiene que ver con su diseño de las clases y la manera en cómo orquestó estos recursos en su propia clase, enseñando geometría en quinto de primaria. Vamos a hacer un énfasis sobre los conocimientos profesionales de ese profesor y cómo este profesor usó estos recursos con intenciones didácticas. Esa foto que aparece allí es una metáfora que construí, que me gusta compartir, de cómo el uso que hacemos los profesores de los recursos es como esas huellas que vamos dejando en la arena, ese camino, esa ruta que vamos dejando en la arena y que muchas veces pues el mar borra porque no tenemos memoria, porque no reflexionamos sobre eso o porque la investigación no se ha ocupado de eso, pero un poco aquí, un poco en mi trabajo ha sido intentar recoger cuáles son esas huellas e intentar reconstruir al menos apartados del trabajo documental de algunos profesores como este profesor. Previo a esto, pues necesitamos como algunos elementos teóricos, algunos referentes que nos permitan analizar la información que vamos a tener disponible y por supuesto en el enfoque documental pues vamos a
a tener como elementos importantes cuestiones que tienen que ver con el concepto de situación. Por supuesto, el profesor está en situación de planificación, el profesor está en situación de enseñanza, en situación de reflexión, y la situación en la que está el profesor va a marcar muchísimo su actividad profesional. Y otra cuestión importante para nosotros es la idea de esquema, ¿sí? En ese sentido vamos a recoger un poco las ideas de Vergniaud al respecto. Ah, mira que ahí cité, creo que hoy citaría mejor a Vergniaud 1998 sobre esta idea de esquema. Es una idea muy, muy piagetiana, supremamente interesante para hacer análisis microgenético de la actividad, en este caso de la actividad del profesor. Y es supremamente interesante porque aporta una mirada analítica detallada de cómo se organiza la actividad humana. Y vamos a ver un ejemplo de análisis de esquema aquí que va a ser muy interesante porque permite profundizar en los conocimientos que orientan, que determinan, que guían la acción o bueno, la actividad de un sujeto y en este caso el trabajo de un profesor. Por otro lado, otro elemento importante va a ser la idea de orquestación en relación a toda esta configuración didáctica, toda esta organización de la clase, ese modo de aprovechamiento, y es por eso se relaciona con el nombre de la conferencia el día de hoy, que es cómo los profesores seleccionamos ciertos recursos para la clase, ciertas organizaciones para la clase y cómo decidimos aprovecharlas. Es decir, cómo decidimos aprovechar esa configuración que construimos en nuestra clase, ¿no? De qué maneras, cómo. Y adicionalmente ya Drivers y sus colegas en 2010 propusieron extendieron la idea de orquestación, incluyendo este elemento del performance didáctico, que en español ha sido traducido de una manera que no me termina de gustar, como el desempeño didáctico del profesor. No me trama mucho. Yo prefiero hablar de la gestión del profesor en el aula, es decir, cómo el profesor gesta, cómo el profesor gestiona, cómo el profesor moviliza el conocimiento matemático en el aula a través de los recursos que está usando, incluido como recursos su discurso, incluido como recursos los ejemplos que usa, incluido como recurso las chaquiritas que vemos que las niñas están allí usando, incluido como recurso el trabajo colectivo de los estudiantes, incluido como recurso los referentes curriculares, desde una perspectiva amplia. Y también esta orquestación incluye la trayectoria de aprendizaje que diseña el profesor. ¿De qué maneras el profesor prevé, anticipa que van a aprender sus estudiantes? ¿Cuáles son sus metas? ¿De qué maneras van a aprender sus estudiantes? En esta conferencia no voy a hacer mucho énfasis en la idea de trayectoria de aprendizaje, pero esa podría ser también una cuestión interesante que podríamos analizar en una próxima sesión. Adicionalmente, dado que estábamos trabajando en el campo de la geometría, dado que existen en geometría cuestiones epistemológicas que nos interesan analizar, dado que en los recursos también el discurso del profesor y sus propios conocimientos geométricos son un recurso, también retomamos esta idea de paradigma geométrico propuesta por Kuzniak y sus colaboradores desde 2006, 2010, que me parece supremamente rica para trabajar, ¿sí? Porque permite analizar el punto de vista epistémico del profesor. Noten, epistémico, no epistemológico, epistémico del profesor, porque se refiere más a sus creencias, a las técnicas que el profesor exhibe, a los valores que el profesor exhibe. Y esto va a ser muy importante para el análisis del caso que vamos a hacer a continuación, porque vamos a analizar el caso del profesor Miguel, ese es el seudónimo con el que vamos a conocer a este profe, y vamos a analizar que el profesor Miguel tiene todo un conjunto de creencias que orientan fundamentalmente su actividad, tanto que empiezan a ser conocimientos que se insertan en sus esquemas. Entonces, aquí el
los paradigmas geométricos, por ejemplo, de la geometría natural, ¿sí? Que es la geometría que hacemos con herramientas, que es la geometría en la cual medimos, que es la geometría ostensiva, que es la geometría con que tocamos, que sentimos, que palpamos, ¿cierto? Cómo esa geometría natural también convive en el aula con una geometría axiomática natural, donde se empiezan a hacer las primeras pruebas, donde se empiezan a construir ciertos razonamientos, donde aspectos que ya tienen que ver, por ejemplo, con la visualización geométrica empiezan a ser muchísimo más importantes, donde el uso del simbolismo empieza a ser muchísimo más. Uno de los grandes hallazgos de Kuzniak y sus colaboradores ha sido analizar cómo en muchísimas clases los profesores, por ejemplo, en secundaria estamos aquí. O sea, el profesor está en un paradigma axiomático natural, pero sus estudiantes están acá, en un paradigma total de la geometría natural. Y, por ejemplo, este tipo de malentendidos son evidentes, nos dice Kuzniak, cuando en estos procesos de prueba que se hacen en la clase, los estudiantes, por ejemplo, requieren o insisten en utilizar la medida como una estrategia para probar sus argumentos. O hacen un uso amplio, por ejemplo, de la mostración o hacen mostración o de la ostensión, ¿cierto? Si, profe, son paralelas, mírenlas, ahí están. ¿Por qué me preguntan cómo hago para saber si son paralelas? Pues, mírenlas, o sea, es ostensivo. ¿Por qué? Porque esos son tipos de actividades y de acciones que se desarrollan en la geometría natural. Mientras el profesor y toda la orquestación que hace está parado en la geometría axiomática natural. Y ni hablemos de la geometría axiomática porque no vamos a llegar a ese punto en la escuela, ni tampoco nos interesa, pero sí es importante entonces analizar cómo muchos de estos malentendidos que surgen en la clase se pueden investigar desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva. Ok, bueno. Una de las, podríamos decir, herramientas, recursos en términos de investigación que se desarrolló en este trabajo es este, por ejemplo, si un desarrollo en mi tesis de doctorado, tiene que ver con un instrumento de investigación al cual denominamos la ruta recorrida por el profesor. Con ese ánimo de recoger esas huellas, con esa metáfora detrás de las huellas en la arena, diseñamos este instrumento que estaba muy inspirado en una técnica de introspección ampliamente usada, por ejemplo, en otros campos y en educación también, pero para el análisis de la práctica del profesor. Y que ya fue como un viraje novedoso que quisimos darle, por supuesto, trabajando con referentes que ya venían usándose en el campo. ¿Qué le aportamos nosotros a esto de la ruta recorrida del profesor? Una técnica de introspección en la cual el profesor se graba, por ejemplo, cuando está planeando la clase o cuando está en clase, y después de unos días, de un tiempo, se le presentan esos videos, se le presentan fragmentos de esos videos para evocar el recuerdo del profesor, ¿sí? Y no se evocan ciertos recuerdos, es decir, el proceso de evocación es un proceso supremamente importante porque cada uno de nosotros evoca aquello que es significativo. Entonces, lo interesante aquí es cómo se estimula ese recuerdo, esa evocación, y el profesor inicia a reconstruir retrospectivamente su propia ruta recorrida. Esta, por ejemplo, es la ruta recorrida de una profesora de primer grado que en el año 2017, estaba trabajando cosas que tienen que ver con medición. Y entonces noten ustedes, esta fue la última versión de su ruta, porque la idea es que sea reiterativo, es decir,
hacemos un ejercicio reflexivo una vez y regresamos nuevamente con nuevos videos o con los mismos videos para que la profe recuerde y vuelve y reconstruye esa ruta, y surgen nuevos recuerdos, y surgen nuevas reflexiones, y surgen nuevos, y se explicitan nuevos conocimientos. Nosotros usamos todo este instrumento de investigación para poder rastrear los esquemas de los profesores. Recordemos que los esquemas son estos conocimientos que orientan el trabajo del profesor, y poder entonces discernir allí qué conocimientos profesionales eran los que orientaban el trabajo de la profesora Laura cuando estaba enseñando geometría en su grado primero, en 2017. Tuvimos datos también ya muy posteriores de 2019 y ha sido cosas interesantes también para ver. Entonces aquí se favorece el mapeo, es decir, la construcción de diagramas, la expresión, ¿sí?, de mapas. Y esta idea de mapear el trabajo del profesor, Trush usa una metáfora muy bonita, que piensa el trabajo del profesor como un territorio por el cual transcurrimos todos los días, pero que necesariamente la investigación no conoce, ¿sí? Entonces estos mapas nos permiten a los investigadores como construir representaciones sobre lo que hacen los profesores, y tenemos como miradas, como instantáneas, de qué es lo que ocurre en la escuela. Este mapeo, por supuesto, es estimulado, como les contaba, es reflexivo, porque implica un análisis retrospectivo por parte del profesor. Es progresivo porque se va haciendo varias veces hasta que se obtiene un mapa, por ejemplo, como el que se tiene allí. Ahora, el mapa, la ruta, no va solamente lo que el profesor escribe, dibuja. Esta profesora fue más de escribir, otros profesores son más de dibujar, sino también va acompañado por todas sus verbalizaciones, por lo que explica, por lo que dice, por lo que reflexiona, por lo que proyecta. Y lo que permite, o lo que nos permitió a nosotros, fue indagar profundamente en los conocimientos profesionales de los profesores. Aquí tenemos al profesor Miguel. Estos datos fueron tomados entre 2017, 2019 también. En este caso, esto fue en 2018. El profesor es un profesor de grado quinto. En esta ocasión estaba trabajando con un grupo de 44 estudiantes, edades que oscilaban entre 10, 11 años, niños, niñas, de estratos 1, 2, unos poquitos por ahí de 3, ¿cierto? En una escuela pública, ¿no? Miguel es normalista, egresado de la normal esta del Valle, la de Guacarí. Su formación inicial es de ingeniero. Entonces es interesante analizar ese tipo de cosas. Tiene una maestría en educación, muchísima experiencia. Se considera a sí mismo un entusiasta del uso de tecnologías digitales y trabajaba en ese momento con el grupo de GeoGebra de Cali, es decir, estaba metido en sus rollos a través de redes sociales, activo, trabajando con otros profes. Bueno, digamos que era un profesor que en ese momento estaba movilizando cosas en su formación, en su desarrollo profesional, en su educación y, por supuesto, en el trabajo que hacía en el aula. Entonces, vamos a analizar la siguiente situación. Miguel ya terminó la jornada escolar, los niños ya se fueron y Miguel está en su salón de clase y va a planear un conjunto de sesiones de clase, un conjunto grande, entre 5 y 7 clases. A ese conjunto de sesiones de clase él le llama proyecto. Voy a planear mi proyecto, y en este caso este proyecto es para la enseñanza de las transformaciones geométricas. ¿Qué transformaciones geométricas va a trabajar Miguel con sus estudiantes de quinto grado? Traslación, rotación y simetría axial. ¿Qué recursos tiene disponible Miguel? Tiene una serie de recursos digitales disponibles. Cuenta con su computadora personal portátil que lleva al aula. Cuenta con su propia conexión a internet. En la conexión a internet de la institución es muy poco
estable, entonces él cuenta con su conexión propia y por supuesto, pues también tiene una serie de recursos no digitales, libros de texto, talleres. Bueno, entonces noten ustedes ahí, Miguel, esta es una escena antes de la observación de lo que llamamos el proyecto. Miguel además tiene experiencia como carpintero y entonces tiene experiencia como carpintero y eso le permite entonces a Miguel tener una serie de habilidades que él pone en juego en su clase. Estos son algunos de los recursos que usa Miguel y un poco describe la trayectoria de aprendizaje que Miguel diseña. Miguel entonces está trabajando con un documento que él llama Taller de Transformaciones Geométricas, donde hay una serie de tareas geométricas para los estudiantes, sobre todo orientando unas actividades de construcción, haciendo uso de transformaciones geométricas, con una serie de preguntas, con una serie de cuestiones que utilizan los estudiantes para su clase. Regálenme un momentico, por favor. Perdón, es que estoy en mi casa materna y llegó alguien acá. Bueno, entonces esto ilustra la trayectoria de aprendizaje que diseñó Miguel. De manera complementaria, Miguel también diseñó una serie de actividades para trabajar en el cuaderno cuadriculado de los estudiantes, utilizando una serie de recursos, de materiales que él tenía disponibles en su clase. Cabe destacar que este documento que él le llama Taller de Transformaciones llegó a manos de Miguel por recomendación de una colega. Sí, es decir, una colega fue a un curso, fue a un espacio y se encontró con este taller y se lo compartió a Miguel y le dijo, hey Miguel, mira, esto está como bacano y Miguel se emocionó y lo siguió trabajando. Entonces, no era primera vez que Miguel trabajaba este taller con sus estudiantes, este proyecto, como él le llamaba, y bueno, y caso curioso, lo trabajó Miguel y no su colega, que lo recomendó, pero bueno, estamos haciéndole seguimiento entonces al trabajo de Miguel. Entonces pueden ustedes aquí notar, permítanme, yo me regreso, es que quisiera como ocultar esta cosita de acá arriba, pero como que me quedo ahí fija. Bueno, ¿cuál fue la ruta recorrida por Miguel? Aquí tenemos el primer mapa que hizo Miguel y noten su segundo mapa, ¿sí? Las diferencias que encontramos aquí. Porque entonces, por ejemplo, en el primer mapa dice Miguel, ¿qué recursos uso yo? Yo uso el tablero, uso TICS. De hecho, lo hice así, de manera genérica, TICS. Los materiales que los niños tienen disponibles. Uso los libros de texto, que para Miguel eran muy importantes, porque los había como construido su colección de libros de texto a lo largo del tiempo. Hace este tipo de declaraciones que son importantes. El profesor debe aprovechar lo que hay. Un profesor con mucha experiencia que ha trabajado en instituciones rurales, en instituciones con dificultades de acceso. Entonces, él dice, no, lo que uno tenga, uno tiene que saberlo aprovechar. Considera que tiene lo básico, pero que le hacen falta, por supuesto, más recursos. Claro, no tenemos internet para trabajar en la clase, todos los materiales son buenos, la cosa depende de cómo uno como profesor los use. Si usamos la fotocopiadora, uno necesita que cada niño tenga su material. Un recurso importante para Miguel era la fotocopiadora, porque recordemos que cada niño tenía su taller, ¿sí? Como lo denominaba Miguel en ese momento. Esta ruta fue evolucionando. Esta ruta, a medida que Miguel iba evocando a través de los videos que yo le iba mostrando, de las fotografías, se reía mucho, Miguel disfrutaba mucho eso, fue cambiando este mapa.
Esta es la cuarta versión de su mapa, ¿sí? Y él mismo le pone aquí su mapa mejorado. Miguel mira lo que tiene, busca en Google, busca en YouTube, se acordó después de YouTube de repente, busca en Wikipedia, busca en sus presentaciones de PowerPoint, es decir, sus propios materiales. Miguel dice que sabe dónde buscar, hace cambios en lo que busca, organiza un material para la clase. Aquí es donde entonces Miguel dispone de los recursos. ¿Qué característica le da Miguel a este material? Que sean instrucciones claras, que haya un uso amplio de herramientas, que promueva lo que él llama conceptualización, eso lo vamos a ver con mayor detalle, que tenga muchísimas imágenes, es importante para Miguel, y que haya trabajo individual, pero también trabajo en grupo. Bueno, aquí hay otra serie de cosas que podemos incluso analizar en mayor detalle, pero lo interesante aquí es cómo con esta ruta recorrida pudimos inferir cosas interesantes. Por ejemplo, el esquema de Miguel. El esquema que está en el corazón de sus génesis documentales, el esquema que está en el corazón de su actividad profesional, de su trabajo documental. Recordemos que los esquemas nos permiten hacer un análisis microgenético de los conocimientos que orientan la acción de Miguel. Entonces, Miguel se plantea en esa situación varias metas. Yo pongo aquí solamente una: seleccionar uno o varios recursos para su clase de geometría. A eso se sentó Miguel ese día. Quería seleccionar uno o varios recursos, no sabía todavía cuáles. Para eso se propone unas submetas, recombina algunos recursos, los complementa algunos recursos, empieza a complementar recursos digitales y con recursos no digitales para su clase. Entonces, ahí empezamos a analizar que hay unos elementos de la configuración didáctica, de la orquestación, que Miguel ya está empezando a construir, que está empezando a anticipar. Y de hecho, las anticipaciones de Miguel son supremamente ricas, porque las anticipaciones tienen que ver con los razonamientos que hace el sujeto previo a una situación. Entonces, son anticipaciones de Miguel. Por ejemplo, que el recurso que él seleccione para su clase debe promover la conceptualización de ideas geométricas. En especial, Miguel estaba muy interesado en que los estudiantes conceptualizaran qué es paralelismo, ¿cierto? Porque tenía mucha intención en trabajar lo que son movimientos rígidos de desplazamiento, tipo traslación, etcétera. Entonces, para Miguel, la conceptualización es que los estudiantes puedan construir. Si los estudiantes pueden construir rectas paralelas, incluso utilizando escuadras, para Miguel, los estudiantes están conceptualizando. Y si esa construcción la acompañan de verbalizaciones de lo que están haciendo, están conceptualizando. Y esa es una de las cuestiones que eran importantes para Miguel, que cuando los estudiantes construyeran, escribieran el procedimiento. Para él, para Miguel era fundamental que escribieran, y lo llamó así, procedimiento. Bueno, algo que es importante aquí anotar es que durante toda esta observación, yo no era formadora de Miguel, yo estaba invitada en la clase de Miguel para aprender sobre lo que él hacía, pero ni le sugería ni hacía ningún tipo de retroalimentación a su trabajo, no, lo invitaba a almorzar. Esa era toda la retroalimentación que yo tenía con Miguel. ¿Por qué? Porque era muy importante para mí, digamos, no entorpecer el trabajo del profesor, sino poder analizar lo que él sabía, lo que él hacía. Porque si yo le hacía alguna sugerencia, pues bueno, pues van a quedar ahí las cosas de Marisol. Es para qué lo vamos a analizar. La gracia era analizar lo que Miguel hacía y lo que Miguel sabía. Entonces, esta idea de conceptualización de Miguel, tan ligada a la construcción, pero una construcción no necesariamente en términos formales, ¿cierto? Que iba acompañada de la verbalización del estudiante por medio de procedimientos,
era fundamental en las anticipaciones que pueda hacer Miguel. También él consideraba muy importante que el recurso fuera dinámico, que favoreciera la participación de los estudiantes. Recordemos que él a todo este conjunto de clases le llamaba proyecto. Y este proyecto finalizaba con que los estudiantes hacían como una pequeña feria en la que invitaban a los padres de familia a mostrarle lo que ellos sabían hacer con GeoGebra en la computadora y pues los papás felices y todos muy contentos, ¿no? Bueno, entonces, las reglas de acción es el proceso, el paso a paso que llevaba Miguel, ¿cierto? Reglas de acción como esta. Si consulto los recursos que tengo a mano, entonces tengo un punto de partida para mi selección. Entonces, ¿cómo arrancaba Miguel? Miguel revisaba libros de texto. ¿Sí? Después de revisar libros de texto, Miguel miraba lo que decía allí, o algo en YouTube, cosas en Wikipedia, vainas en Google, es decir, él miraba primero lo que tengo a mano, ¿sí? Pero entonces, ese era su punto de partida. La segunda regla de acción es que si priorizo los recursos que me recomiendan mis colegas, que me recomiendan las autoridades educativas, por ejemplo, todo lo de Colombia Aprende, lo de Todos Aprender, todas esas cosas, Miguel decía, si yo priorizo eso, estoy garantizando que sean cosas buenas, porque este programa Todos Aprender, porque esto viene de Colombia Aprende, porque esto me lo recomendó una colega, que es el caso del famoso taller sobre transformaciones geométricas. Entonces, miren hasta dónde llega definito el análisis con la selección que hizo Miguel para su clase. Hablemos ahorita de los conocimientos, de las invariantes operatorias, de las creencias fundamentales que tenía Miguel. ¿Cómo las expresaba? Noten, por ejemplo, estos conocimientos en acto para Miguel, que son aquellas cuestiones que Miguel considera que son importantes, más no siempre verdaderas, pero sí importantes. Para Miguel, y estoy citándolo, la axiomática de la geometría no deben saberla los estudiantes, pero uno de profesor debe conocerla y aplicarla. Ese es un conocimiento en acto para Miguel, ¿sí? Con mucho énfasis en que la geometría tiene aplicaciones. Recordémonos que Miguel es ingeniero, que es carpintero, y para él todo ese tipo de cosas hacen parte fundamental de su trabajo. Ahora, un teorema en acto, es decir, aquello que Miguel considera verdadero, es este tipo de cosas. Las construcciones geométricas son como algoritmos, son pasos. Y esto va a ser fundamental, porque en el taller Miguel va a complementar actividades de construcción pidiéndole a los estudiantes que escriban cuál fue el paso a paso para construir una rotación, para construir un polígono, para construir. Y ese paso a paso es usando GeoGebra, ¿sí? Entonces los niños decían, ah, no, fui a tal botón, hice esto, luego hice esto, luego hice esto. Y venía con, y es más, Miguel ejemplificaba cómo hacer. Respecto a GeoGebra, él dice, GeoGebra hace que los niños aprendan a ver las propiedades de la geometría. Entonces hay cosas interesantes porque Miguel destacaba mucho el dinamismo de GeoGebra, la capacidad dinámica que tenía GeoGebra, porque aunque tenía mucho énfasis en trabajo, hacía mucho énfasis en trabajo con reglas, con escuadras, le encantaba a Miguel ese tipo de cosas, consideraba que en GeoGebra los niños hacían algo que no podían hacer con otras herramientas. Y eso ya es una ganancia importantísima, ¿sí? Es decir, Miguel valoraba muchísimo el uso del arrastre, ¿sí? A lo mejor ni sabía que se llamaba arrastre, ¿sí? A lo mejor ni sabía que se llamaba dinamismo, pero por como él lo decía, por como él lo explicaba, aquello se puede inferir. Y las inferencias de Miguel, es decir, cuando reflexionaba sobre lo que hacía, Miguel, desde un punto de vista más metacognitivo, Miguel decía, bueno, yo como profe, entre más cosas que pruebo y más cosas que aprendo, para el siguiente año ya sé cómo hacer las cosas mejor, puedo mejorar porque voy agarrando experiencia. Entonces, esto, por ejemplo, está muy de cerca,
¿sí? Con lo que Trush y colaboradores han llamado la experticia documental de un profesor. Y tiene que ver con cómo su práctica se va retroalimentando en la medida que va pasando el tiempo. Por supuesto, aquí yo les muestro el esquema de manera exageradamente diagramática, pero todo esto fue un análisis detallado a partir de las verbalizaciones de Miguel, a partir de lo que Miguel escribía, pero también a partir de lo que Miguel hacía en su clase y cómo lo hacía. Algo interesante en la competencia de diseño de Miguel y que se pudo observar durante las clases analizadas es que Miguel trabajaba en un paradigma híbrido. Miguel pasaba muy fácilmente de una geometría natural, ¿sí? Usando, por ejemplo, instrumentos y herramientas materiales, con un uso intensivo de gráficos, con énfasis en actividades como trazar o cómo medir, a una geometría axiomática natural, pero esta geometría axiomática natural la hacía más en GeoGebra. Cuando Miguel estaba trabajando GeoGebra con sus estudiantes, se acercaba más a este paradigma en el mismo discurso, en la necesidad que expresaba, por ejemplo, de utilizar símbolos, en la necesidad que, por ejemplo, tenía de introducir cosas, como pueden ver ustedes allí, como un sistema de referencias, ¿cierto? Como utilizar cierto tipo de maneras discursivas para expresar lo que estaba haciendo. Entonces, allí había una introducción a símbolos geométricos y priorizaba actividades como escribir los procedimientos, como él lo llamaba, los algoritmos de la construcción. Mientras cuando trabajaba en geometría natural estaba más enfatizado en que trazaran, que agarraran bien la escuadra, que trabajaran con las reglas, que midieran. Pero entonces miren cómo un profesor al cambiar los recursos con los que trabaja, se podía mover entre un paradigma geométrico y otro. Esto es de una trascendencia grandísima, porque nos muestra evidencia de cómo los recursos impactaban el punto de vista epistémico del profesor. Sí, fundamental, porque ambas cosas se necesitan que niños de quinto de primaria, por supuesto, empiecen a trabajar elementos básicos de los símbolos en geometría, que aprendan que las letras mayúsculas nos sirven para denotar puntos, que las letras minúsculas nos sirven para denotar rectas o semirrectas, ese tipo de cosas. También escribir en la clase de geometría, ¿cierto? Importante, pero también al mismo tiempo usar gráficos, es decir, dibujos a mano alzada, trazar, medir, etcétera. Este fue un hallazgo bastante interesante en el trabajo con Miguel. ¿Qué aprendimos de este estudio de caso? Aprendimos que existen una serie de recursos disponibles para la enseñanza de la geometría. Aprendimos que el profesor desarrolla un trabajo supremamente complejo que tiene que ver con el aprovechamiento que hace de los recursos, un aprovechamiento que por supuesto es didáctico, pero que depende de sus conocimientos, como pudimos ver en el esquema, y que esos conocimientos están muy involucrados con su propio punto de vista epistémico. Este esquema entonces le permite a Miguel tomar decisiones didácticas sobre los recursos que va a trabajar en el aula y cómo desea aprovecharlos a través de una orquestación que se expresa en una serie de recursos que selecciona, una serie de tareas, una trayectoria de aprendizaje que Miguel define y finalmente un performance, es decir, una manera en cómo Miguel decide poner en acto su clase. Esta cuestión del paradigma geométrico híbrido fue supremamente rica para analizar los usos diversos que hace Miguel de los recursos, cómo los recombina, cómo los adapta, en qué momentos, cómo lo trabaja y por supuesto permite anticipar las configuraciones de clase que propone Miguel. Un caso supremamente rico, un caso muy especial, pues un profesor que
permitió que ingresáramos con muchísima generosidad a su clase para tomar datos y que, bueno, nos permitió entonces aprender muchísimo sobre cuáles son los conocimientos profesionales que un profesor, en este caso, un profesor de primaria tiene sobre los recursos, cómo seleccionar los recursos y cómo usarlos para su clase. Algunos comentarios ya finales, ya que se va acercando la hora de cierre, tiene que ver sobre cómo el aprovechamiento didáctico que hacemos los profesores de los recursos que tenemos disponibles para nuestra enseñanza de las matemáticas, cómo ese aprovechamiento establece nuestras intencionalidades, ¿sí? Es un poco como la dialéctica del huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿qué sucede primero? Hay unas intencionalidades didácticas y con esas intencionalidades selecciono recursos, o al seleccionar recursos voy construyendo intencionalidades. Hay un poco de ambas cosas allí. Los profesores ponemos en juego diversos tipos de conocimientos profesionales, es decir, nuestras invariantes operatorias, nuestras creencias, nuestros conocimientos, aquellas, digamos, cuestiones que consideramos fundamentales y que van cambiando a lo largo del tiempo, porque expresan la manera en que entendemos la geometría, por ejemplo, en el caso de Miguel, la manera en cómo entendemos su enseñanza, la manera en cómo entendemos su aprendizaje, a través, por ejemplo, de un análisis del paradigma geométrico del cual el profesor que está allí, ahí paradito es representante y que orienta muy buena parte de sus acciones. ¿Qué pasa con el problema inverso? Que tenemos que el paradigma geométrico orienta las acciones de los profesores, pero ¿cómo esas acciones pueden llegar a modificar el paradigma geométrico del profesor? Esa es una pregunta que aún tenemos abierta en la investigación y que estamos intentando indagar. Llevar a cabo procesos de apropiación de esos recursos, usos complementarios, cómo anticipar configuraciones y bueno, profundizar en esa idea de experticia documental, sobre todo cuando el profesor trabaja en un medio colaborativo o colectivo con otros colegas. Estas son las referencias centrales que usamos en la presentación y bueno, por mi parte, agradecerles, escucharlos y bueno, si tienen preguntas e inquietudes, con el mayor de los gustos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, doctora Marisol, por esta interesante conferencia sobre todo ese conocimiento profesional que debe tener el profesor, también para la escogencia, ¿no?, de esos recursos en los que quiere trabajar en el aula y pues cómo los va a orquestar, como tú muy bien lo decías después a lo largo de la charla. Entonces, por aquí hay algunas preguntas de algunos estudiantes. No sé si también en el público hay otras preguntas antes de hacer otras por acá. Ok, agradecería que se acerquen un poquito a la compu porque alcanzo a escuchar, pero no muy bien. Ah, sí, claro. Perfecto. ¿Alguien quería hacer una pregunta por acá de los que están aquí conectados? O si prenden la cámara para poder ver a los muchachos, a las muchachas, sería muy chévere. Sí. Creo que María Alicia abrió su micrófono. ¿Tienes alguna pregunta, María? Pues vamos a escuchar aquí a algunos jóvenes. Se acercan acá, por favor. Ya les voy a poner la cámara para que nos vean. Eso sí, ahí ya los puedo ver. Ahí sí me escuchan. Sí, sí. No estoy escuchando. Hola, ¿me escuchas ahí? Ahí escucho mejor, sí. Ya.
Profe, entonces los recursos y metodologías se ven limitadas por las regulaciones del entorno y la institución a cargo. Entonces, si no se accede a estos recursos, se tendría que exigir, o debe existir una norma a la cual la institución se debe apegar para financiar tecnologías y o recursos didácticos para su aprovechamiento. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Por momentos no la escuché muy bien, pero creo que alcancé a captar como la idea general. El trabajo documental del profesor es un trabajo institucional, ¿sí? Se da en un contexto institucional, ¿sí? Ahora, ¿qué es la institución educativa? No necesariamente son las paredes, sino que la institución educativa también somos las personas que hacemos parte de ese colectivo. Y el profesor también es parte de ese colectivo. Y sobre todo porque los profesores de matemática, bueno, todos los profesores en Colombia, tenemos autonomía curricular. Es decir, en Colombia no existe una autoridad curricular centralizada. Nadie va a llegar, ni el ICFE, ni el ministerio va a llegar y va a decirte, venga, profesor, esto es lo que usted tiene que enseñar. Eso no existe en Colombia desde la ley 115 de 1994. Por eso es que la planificación, la selección de recursos, la construcción, el diseño curricular en Colombia es tan interesante, porque pone en juego lo que el profesor sabe hacer. Ahora bien, las instituciones educativas tienen dinámicas que son complejas, ¿no? Y que las conocemos. Muchísimas veces tenemos dificultades en la accesibilidad a los recursos, en la disponibilidad de los recursos y por supuesto allí también pues hay tensiones y hay cuestiones que vale la pena analizar. También hay que tener en cuenta que la institución educativa no es aislada ni es sola. Generalmente hace parte de una organización, de una Secretaría de Educación, que mueve algunos programas de dotación. Por ejemplo, tenemos rastreados programas como todo, incluso Todos a Aprender, como Computadores para Educar, un programa, por ejemplo, que fue bandera aquí en el Valle, fue A que te cojo ratón, que fue un programa de dotación y todo este tipo de cosas, en lo que en su momento se llamó Ciudadanías Digitales. Entonces, a la institución llegan una serie de proyectos, una serie de programas, una serie de propuestas, ¿sí? No necesariamente de vía directa, muchas de esas propuestas y programas, por ejemplo, aparecen publicados en la página de Colombia Aprende, ¿cierto? Pero lo que es cierto es que a la institución sí llegan cosas del exterior, ¿sí? Muchas cosas también son gestionadas por los mismos profesores. Por ejemplo, ahí ustedes veían fotos de Miguel construyendo geoplanos con sus estudiantes, ¿sí? Miguel también trabajaba cosas que tenían que ver como doblado de papel, aunque eso yo no lo alcancé a analizar, eso lo hace él en otro momento. Otras compañeras y colegas de Miguel tenían mucho más énfasis en la construcción de bibliobancos y ese tipo de cosas. Es decir, los profesores tienen una capacidad de autogestión bastante grande. Pero evidentemente a ningún profesor, y creo que a ningún profesor del mundo, le llegan las cosas. Ningún profesor llega a una institución donde le dicen, ve, aquí está, digamos, todo lo que usted necesita para trabajar. Y muchas veces los profesores trabajamos con los recursos básicos, ¿no? Con el pizarrón, con los marcadores para escribir, para dibujar y con nuestro discurso. Pero poco a poco los profesores vamos construyendo nuestro sistema de recursos, vamos adquiriendo textos escolares. Muchas veces estos llegan a la institución, el programa Todos a Aprender ha dotado de textos escolares, bibliotecas escolares también, hay varios programas al respecto. Van llegando, los profesores van participando en cursos donde van aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, en el Valle, pero me imagino que en Nariño también, el programa Ondas de MinCiencias está trabajando cosas que tienen que ver fuertemente con robótica educativa y está llegando a varias instituciones del Valle. Muy probablemente lo mismo está sucediendo en Nariño, porque ese es un programa nacional, pero que se implementa a nivel departamental. Entonces, cuando los profesores empiezan a participar en programas, cursos, talleres, también les va llegando cosas. El programa Computadores para Educar, que lleva 22 años en Colombia,
están celebrando 22 años dentro de unos meses, se ha caracterizado porque ha acompañado un programa de formación de profesores en competencias digitales básicas con cuestiones que tienen que ver con la dotación. Es por supuesto que la institución gestiona cosas a partir de su equipo directivo, sus rectores, coordinadores, este tipo de cuestiones. Los profesores también gestionan muchísimas cosas, llegan cosas a la institución educativa, pero por supuesto también pueden haber tensiones. No en el caso de Miguel no se alcanzó a observar, pero yo también observé un caso colectivo de profesores, ¿sí? En un taller de formación. Y en ese taller de formación, los profesores empezaron a determinar criterios para seleccionar recursos. Entonces, y entre los criterios, empezaron a surgir criterios que ellos llamaron éticos, que podríamos decir criterios políticamente correctos, ¿no? Por ejemplo, profesores que decían, no, en un recurso, por ejemplo, un video, un interactivo, una cuestión multimedia, por ejemplo, que no haya alusión al racismo, o que no haya alusión a la violencia, o que no haya sexismo, o que no haya uso de palabras soeces. Es decir, incluso ese tipo, ¿sí?, de criterios tienen los profesores, y eso tiene que ver con que están trabajando en un ambiente institucional. Ahí cuando trabajaron en colectivos, surgieron criterios que Miguel no expresaba ni expresaron los casos individuales, pero cuando trabajaron de manera colectiva siempre empezaron a expresar los profesores. Y es como todas estas cuestiones más institucionales se hicieron un poco más evidentes. No sé si respondí tu pregunta correctamente o si de pronto no capté bien lo que me querías preguntar. Sí, profesora. Sí, gracias a ti. Tenía la duda porque como por un momentico no escuché, me quedaba el pendiente. Bueno, por aquí hay otra pregunta, otro estudiante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, está un material, bueno, ya sea didáctico o digital, y nuestro objetivo como profesores es que los... Allí no alcanzo a escuchar. A ver, otra vez. Bueno, dado un material ya sea didáctico o digital, y nuestro objetivo como profesores es que los estudiantes aprendan a utilizarlo para mejorar su aprendizaje. Sería ideal que los padres formen parte de este método de aprendizaje, y si es el caso, ¿cómo podrían participar? No alcancé a escuchar bien, oigo muy lejos. ¿No hay posibilidad de que te acerques a la compu? A ver, otra vez, ¿no? Ahí, sí, allí. Bueno, ya. Bueno. Ya sea didáctico o digital, y nuestro objetivo como profesores es que los estudiantes aprendan a utilizarlo. No oigo. Está lejísimos. Bueno, Y si te haces frente a la compu, porfa, para que me hables a mí. Bueno, Eso. Bueno, ya. Eso, así. Ahí sí te escucho. Están tapando, creo que el micrófono. Eso. No oigo nada. No oigo. ¿Qué tal si escribes por el chat la pregunta? Porque no alcanzo a escuchar. Nada se oye. Pero si está activo el micrófono, porque es que me llama la atención que no escuchaba el compañero. ¿Por qué no intentas hablar a ver si te oigo? Usted, no. No sé si perdimos el audio. Los compañeros que están conectados desde otro lugar, ¿sí me oyen? Hola.
Sí, hola. ¿Ahí ya escuchan? Sí, ahí te escucho. Pues, ahora sí. Bueno, Ahora sí. dado un material ya sea didáctico o digital, y nuestro objetivo como profesores es que los estudiantes aprendan a utilizarlo para mejorar su aprendizaje, sería ideal que los padres formen parte de este método de aprendizaje, y si es el caso, ¿cómo podrían participar? Ok, pregunta muy interesante, muchísimas gracias. Yo creo que nuestro propósito fundamental no es que ellos aprendan a utilizar los recursos. Yo creo que nuestro propósito es que ellos aprendan matemáticas, que para eso van a usar distintos tipos de recursos, distintos tipos de herramientas, distintos tipos de instrumentos, como quieran ustedes llamarlos. Porque todas esas herramientas, esos instrumentos, esos recursos van a mediar su actividad. ¿Sí? Entonces, lo que debemos de fijarnos los profesores cuando estamos seleccionando recursos para nuestra clase es qué actividad matemática pueden desarrollar los estudiantes con ese recurso, con ese Tangram. El Tangram. Ellos pueden jugar ahí un rato chévere y pasar un rato agradable, pero ¿qué actividad matemática pueden hacer, por ejemplo, para explorar las propiedades de las figuras planas? O para explorar, por ejemplo, la conservación del área, o para explorar entonces la diferencia entre área y perímetro, ¿cierto? Es decir, el recurso va acompañado de esa trayectoria de aprendizaje que propone el profesor. El recurso va acompañado de las tareas matemáticas que propone el profesor, porque el recurso por sí solo no va a cantar, ¿sí? No va a poner esa orquesta, no va a funcionar si dejamos el recurso solo. Entonces ahí es donde el profesor con sus preguntas, con sus intervenciones, con sus ejemplos, con las tareas que le proponga a los estudiantes, va a aprovechar ese recurso para que sea beneficioso para la actividad matemática de los estudiantes. Entonces yo creo que algo importante es cómo los profesores aprendemos a seleccionar primero recursos que sean importantes para la actividad de nuestros estudiantes y cómo también aprendemos cada vez a sacarles un mejor provecho, acompañándolo de tareas matemáticas que sean retadoras, que sean interesantes, acompañándolo de preguntas que movilicen la discusión, acompañándolos, por supuesto, de diferentes maneras de interactuar, ¿sí? Entre los mismos estudiantes o de puestas en común, de socializaciones, etcétera. Yo creo que finalmente lo que queremos los profesores es construir rutas de aprendizaje o trayectorias de aprendizaje que nuestros estudiantes puedan transitar y que al hacerlo puedan desarrollar su pensamiento matemático. No sé si respondí lo que me querías preguntar. ¿Me confirmas, por favor? Ya alcancé a entender. Bueno, y acerca de los padres, o sea, ¿podrían participar en el método de aprendizaje? Los padres de familia, claro. De hecho, Miguel tenía vinculados a sus padres de familia porque al cierre de esta actividad que él llamaba proyecto, los padres de familia asistían a la escuela. Yo creo que cuando los padres de familia pueden ser un recurso interesante para los profesores, porque no solamente son proveedores, por ejemplo, de materiales para los estudiantes, sino que también los padres complementan mucho del trabajo que se hace en la escuela, lo complementan en casa, ¿no? Sobre todo en la educación primaria y en la educación secundaria. Los padres también hacen mucho seguimiento al trabajo de los estudiantes, los padres acompañan que hagan sus tareas, los padres también muchas veces tienen sus inquietudes, tienen también sus maneras de entender el aprendizaje de las matemáticas y la enseñanza, tienen sus propias experiencias. Pero yo creo que para un profesor de matemáticas siempre va a ser muy importante poderle transmitir a los padres de familia qué es lo que está buscando que los estudiantes aprendan. ¿Por qué? Porque los padres generalmente desean que sus hijos aprendan igual como ellos aprendieron, ¿cierto? Entonces, en su época por allá, los padres, no sé, empezaban trabajando como
en el auge de la matemática moderna en educación, empezaban trabajando teoría de conjuntos y este tipo de cosas, y si te pueden llegar preguntando, ve, profe, y es que eso ya no lo enseñan, ¿por qué? ¿O qué pasa? ¿O por qué no le enseñan lógica a los niños hoy en día? Entonces ahí el profesor puede tener sus argumentos, por ejemplo, retomados de recursos curriculares, como los lineamientos, como los estándares, para explicarle a los padres qué es lo que queremos hacer en nuestras clases de matemáticas hoy en día, que tiene que ver más con construir razonamiento, que tiene que ver más con construir procesos de pensamiento, que tiene que ver más con la resolución de problemas. Entonces los padres pueden ser interlocutores interesantes, interlocutores por supuesto válidos, que un profesor debe tratar de aprovechar lo positivo que los padres puedan dar. Sí, siempre van a haber padres muy comprometidos, siempre van a haber padres muy, digamos, participativos, pero otras veces tenemos padres en el otro extremo, ¿no? Padres que poco se involucran, sobre todo en los adolescentes suele suceder, padres que están ausentes en la, digamos, en la educación de sus hijos, y eso sí ya son como complejidades que no solamente los profesores de matemáticas afrontamos, sino todos los docentes en general. Pero frente a eso yo siempre priorizo lo siguiente: si tú eres profesor y tienes un grupo de estudiantes ahí en el aula contigo, aprovecha lo que más puedas, ¿sí? Aprovecha los que ellos están allí, y aunque tú los veas con esas caritas de no quiero hacer nada, porque sabemos que los pelados en su época de adolescencia pues tienen unos comportamientos complicados, realmente ellos sí quieren aprender, y para ellos emocionalmente va a ser muy importante aprender matemáticas. Es decir, saber matemáticas, ser bueno en la clase de matemáticas, aprender matemáticas, tiene una influencia emocional grandísima en los estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier profesor puede aprovechar a esos jóvenes, a esas mentes que tiene allí, como para hacer el mejor trabajo posible. Listo, muchas gracias, profe. Con el mayor gusto. Bueno, vamos a hacer una última pregunta para ya ir cerrando. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Hola, muy bien, sí, gracias. Era para preguntarle, durante pues su proceso en el aporte educativo, ¿cómo ha implementado con estudiantes que tienen alguna dificultad en el aprendizaje? Por ejemplo, estudiantes sin capacidad visual o auditiva. O sea, ¿cómo ha hecho, digamos, implementado esos recursos, ya sean digitales o no digitales? Muchísimas gracias por la pregunta, supremamente interesante. A mí en mi experiencia de aula no tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes de, digamos, que requirieran ese tipo de atención, exceptuando un caso de un niño que era algo más, una situación un poco más emocional, pero que no viene al caso. Pero orientando trabajos de la licenciatura, sí. Sí hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de orientar trabajos de grado, investigaciones de diseño que involucran recursos, por ejemplo, para estudiantes con limitaciones visuales o con limitaciones auditivas también. ¿Sí? Entonces, en el caso de limitaciones visuales, fue interesante cómo se trabajó. Mira que en ese caso no trabajamos recursos digitales, sino que trabajamos recursos manipulativos, donde los estudiantes estaban aprendiendo geometría a través de los sentidos, como el tacto, a través del relieve, ¿no? Entonces empezaron a trabajar cosas como el reconocimiento de figuras, algunas cuestiones métricas, algunas cuestiones que tenían que ver con la orientación espacial, por ejemplo, que en personas invidentes es una cuestión supremamente interesantísima. Para un trabajo de grado que hicimos con estudiantes con limitaciones auditivas, ahí sí utilizamos recursos digitales con cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con los sonidos, pero ahí no fue para geometría, sino para álgebra, para trabajar cuestiones que tenían que ver con sucesiones, con series, con este tipo, con secuencias y este tipo de cosas, trabajando con sonidos. Y de hecho todo eso fue en apps gratuitas que se consiguen en la App Store de Google, donde hay algunas de estas cuestiones interesantes para trabajar con este tipo de niños. Es supremamente retador
porque generalmente los profesores, y lo hacemos, digamos, en nuestra práctica cotidiana, hacemos un trabajo pensando que nuestros estudiantes todos tienen capacidades más o menos similares, ¿no? Tanto capacidades físicas, sensoriales, emocionales e intelectuales similares, pero no es así, ¿sí? Muchos estudiantes pueden tener algún tipo de limitación, no solamente en sus sentidos, sino que también pueden estar pasando por un mal día, por un mal momento, tener hambre, o tener un bajón de azúcar, sentirse mal por tantas cuestiones que le ocurren a los jóvenes que pueden, digamos, expresarse en el salón de clases. Pero una, digamos, de las capacidades que los profesores vamos construyendo a lo largo del tiempo es nuestra capacidad de observar a nuestros estudiantes y de poder tomar decisiones que sean provechosas para ellos. Pero sí, efectivamente, hemos hecho algunos trabajos de grado trabajando con estudiantes con capacidades diferentes, con algunas limitaciones visuales, con limitaciones auditivas, y hay cosas bien interesantes que se pueden hacer por esa vía. Creo que por el chat hay algunas... Ah, bueno. Muchísimas gracias. No, a ti, muchísimas gracias por la pregunta. Se están despidiendo las personas por acá por el chat, entonces creo que vamos cerrando. Sí, ya vamos cerrando. Muy bien. Dice muchas gracias, Marisol, el profesor Luis Eduardo. Muchas gracias, profe Marisol, por todos los aportes realizados en esta tarde sobre el aprovechamiento de los recursos didácticos en un aula de clase. Bueno, ya ese es uno de los comentarios. Bueno, pues ya para ir cerrando entonces, doctora Marisol, muchísimas gracias. Esperamos de pronto vernos por allá con estos estudiantes para seguir conversando sobre estos temas, pues, que son de interés para todos nosotros como, bueno, como formadores de profesores, y también ellos, pues, que van a ser futuros profesores de matemáticas. Entonces, muchas gracias también a todos los que se conectaron. Y bueno, no sé si quieres cerrar allí con un saludo. Claro que sí. Con mis agradecimientos, agradecimiento a Edison Fernández, al profesor Edison que facilitó este encuentro. Bueno, a todas las personas que asistieron, a los estudiantes por sus preguntas. Y bueno, la idea es que pues esta intervención sirva para dejarnos inquietudes y cosas y reflexiones interesantes que podamos seguir construyendo a futuro. Les agradezco a todos por su tiempo, por su participación y les mando un fuerte abrazo.